Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de qué lugar nos estás viendo, de qué lugar nos estás conectando. Muy agradecido, muy contento, muy felices de reencontrarnos después de 15 días, el haber ahí tenido nuestra última enseñanza o nuestro último compartir sobre el señorío de Cristo, un tema muy interesante, muy bíblico, muy centrado en el pensamiento de Jesucristo. Y para nosotros siempre es un gusto, primero estar aquí, estar reunido en esta mesa redonda, en esta mesa virtual, donde juntos como amigos, familia, podemos conversar de manera tranquila, distendida, bien amistosamente, junto a amigos de tantos años, Osvaldo, Andrés, y también, por supuesto, ahí nuestra anfitriona Iliana. No sabemos de qué isla nos está conectando, pero ahí está conectada. Yo creo que cada semana ahí está en diferentes lugares paseando y teniendo un turismo virtual. Así que para nosotros de verdad que es un gusto poder estar con ustedes. Nos interesa mucho tu opinión, tus preguntas, tus inquietudes, porque indudablemente este tema es un tema muy vertebral en la mente, el corazón y los pensamientos de Jesucristo. Y creo que nosotros, como sus seguidores, sus discípulos, deberíamos retomar estos temas tan importantes. Pero antes de empezar y antes de hablar de todo esto, yo quiero también aquí dar el espacio para que cada uno pueda saludar a toda la audiencia virtual, aquellos que nos van a escuchar o aquellos que nos van a ver. Son muy bienvenidos. Prepare preguntas, inquietudes. También díganos de dónde nos está escribiendo, de dónde nos está preguntando o de dónde nos está conectando, porque de verdad para nosotros es un gusto estar con ustedes. Son 2 horas, así que esta interacción nos hace muy bien a todos, a ustedes y a nosotros. Así que, como hemos aprendido buenos modales, vamos a empezar por las damas. Así que, Iliana, ahí te dejamos el micrófono para que nos saludes al equipo, a la gente que está aquí, más a aquellos que nos están viendo en diferentes lugares del mundo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues un gusto el poder acompañarles y estar de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias por sintonizar la radio, por estarnos escuchando. También gracias a aquellos que están viendo, que se han apartado este tiempo para conectarse ahí por medio de Facebook. Gracias y agradecerles el que nos acompañen. Y también recordarles que estamos por YouTube, por el canal de Visión 21. Por YouTube también nos encontramos ya por diferido, pero ahí estamos y los invitamos para que ahí cuando tengan un espacio en su casa, que quieran compartirlo con una amistad, pues ahí nos acompañen desde YouTube y también que puedan compartir ahí por mensaje, por YouTube, preguntas, comentarios, qué les ha parecido el tema del cual se está tratando en este tema y los temas pasados, qué les ha parecido y también qué les gustaría escuchar en adelante, ¿no? Saber acerca de qué. Así es que agradecida, animarles para que compartan esta transmisión con sus contactos, con sus seres queridos. Y la intención es de que el mensaje, lo que aquí se comparte, se difunda y que vaya ahora sí que como dice, hechos hasta lo último. Así es que agradecida de poder ser participante de este hermoso programa. Así es que bienvenidos de nueva cuenta y muchas gracias, Pastor. Oh, gracias a ti, Liliana, por esa disposición, por esa entrega y por ese amor y devoción que tienes por el Señor y por la obra del Señor. Directamente de Quilpué también queremos escuchar ahí los saludos de nuestro amigo Osvaldo, un amigo de tantos años. También sé que tienes palabras ahí de saludos a todos los amigos que nos están oyendo y viendo en diferentes lugares. Bendiciones, saludos para todos. Es un placer volver a compartir con ustedes esta tarde, estas 2 horas que nos cautivan, nos seducen, hablando de temas tan importantes como este que estamos en la palestra con el tema del señorío de Cristo.
Gracias por tomarse el tiempo y por considerar esto como algo importante. Lo es para nosotros y queremos compartir con ustedes lo que los años y la experiencia nos ha enseñado con mucha humildad, esperando que esto sea un aporte, riqueza, una bendición para ustedes en el campo ministerial, en el servicio a Dios. Así que un abrazo para todos. Esperamos tener un buen tiempo, como cada 15 días lo tenemos. Bendiciones. Los que tenemos la bendición de conocer la ciudad de Quilpué, es conocida como la Ciudad del Sol, una ciudad muy privilegiada, bien simpática, bien chiquita, bien mononita comparada con las metrópolis que hay a nivel mundial, pero una ciudad muy bonita, y ahí, en esa ciudad, vive nuestro amigo Osvaldo, pero un poquito más al interior ahí, minutos en auto. También está nuestro amigo, también de una ciudad hermosa que es Villa Alemana. Andrés, te dejamos los micrófonos para que nos saludes, para ir ya calentando motores a lo que vamos a ver un ratito más. Hola a todos, gusto de saludarle una vez más. Después de 15 días nos volvemos a reencontrar a través de esta plataforma, a través de internet, Facebook y la radio y todas las plataformas que ya luego les vamos a anunciar. Luego para que compartan el link, una alegría saludarle desde la hermosa ciudad de Villa Alemana, la ciudad de la eterna juventud. Ese es el eslogan de nuestra ciudad, y contento de volver a compartir junto a ustedes, José, Osvaldo, Liliana y todos los amigos que nos escriben de los diferentes lugares, que nos escuchan en vivo y en directo o en diferido. Compartan el link para que cada día podamos también aprender mucho más de la palabra del Señor. Una alegría. Oye, yo hace varios años que ya no estoy ahí por esos sectores. Cuando voy de visita, disfruto a la familia, los amigos. Pero ¿cuántos habitantes más o menos ya tendrá Villa Alemana? Algunos que están en el extranjero no conocen de Villa Alemana. ¿Cuántos habitantes? Cuando yo llegué a Villa Alemana tenías apenas 40.000 personas. Hoy va bordeando las 130.000, 140.000. Ay, 3 veces ha crecido. No, sí, y ya cuesta estacionarse a los restaurantes, ya los vehículos, todo el tránsito vehicular, no es el mismo de antes. Yo recuerdo para nada. Viajar de Valparaíso a Villa Alemana era como ir a un viaje de turismo. Sol del Pacífico, alcancé a viajar ahí, Sol del Pacífico, Taurus, para que más o menos la edad que tengo. ¿Y Quilpué, Osvaldo, tiene un antecedente de Quilpué más o menos? ¿Más chico? La voz. Micrófono, Osvaldo. ¿El micrófono? Está apagado tu micrófono. Ahí está apagado. Perdón. Sí. No hay problema. Les decía que actualmente estaba leyendo 170.000, 172.000 son los habitantes de Quilpué. Y fíjate que cuando nosotros llegamos acá, si no me equivoco, hace 25 años aproximadamente, aquí había un poco más de 50.000 habitantes. O sea que en estos últimos 20 años se ha triplicado el número de habitantes. Lo mismo de Villa Alemana. Claro, sí. Y ciudades que fueron muy tranquilas, porque ir a esos lugares era como casi ir medio al campo, sin ofender a nadie, pero era como, vamos para allá, Quilpué, vamos para allá, Villa Alemana, Peña Blanca, y era como ir lejos. Hoy día hay rutas rápidas ¿no es cierto? Hay todo este tipo de vías, ¿no es cierto?, modernas que nos permiten ahí todo con más rapidez, con más fluidez. Están a un ladito ahí de Viña del Mar, una ciudad que mucha gente conoce en el extranjero por el famoso festival que se hace todos los veranos ahí en febrero. Yo cuando hablo con mexicanos acá, puedo hablarle de muchas ciudades, incluso de la capital, pero cuando le digo Viña del Mar, inmediatamente me dicen, donde hay un festival, justamente en febrero ahí. Entonces sabemos que Viña tiene festival, es así justamente. Pero qué bueno que podemos hablar de estas cosas domésticas. Creo que Mexicali va por el 1.000.000 y algo, ¿no? 1.200.000 por ahí, 1.300.000. Hay también una ciudad que muy joven, una ciudad que tiene ¿cuánto? 500 años, menos será. No, 100 años. No, 100 más, un poquito pasaditos de 100, pero somos una ciudad joven, muy joven, sí, a comparación de otras, muy joven. Sí, y ya bordea los 1.200.000 por ahí, muchas fábricas, muchas empresas, maquiladoras le llaman también los mexicanos, que son empresas americanas que se instalan en la frontera, y eso obviamente trae
un flujo laboral que permite que gente del sur de México se venga también a trabajar. Así que contento, mira cómo hace la tecnología. Estamos ahí conectados con Mexicali directamente, Osvaldo ahí en Quilpué, Andrés en Villa Alemana, y yo en estos días junto a mi esposa andamos con unos amigos disfrutando en la hermosa ciudad costera de Rosarito. Y ni les cuento los recuerdos, las reminiscencias que he tenido cuando veo el océano y me recuerdo de Valparaíso, Viña del Mar y todos los alrededores, todo ese litoral que desde niño uno estuvo acostumbrado. Estaba mirando el teléfono, en estos momentos hay aquí en Rosarito 20 grados. Un 20 grados tipo esa media neblina que hay cuando está ahí en Valparaíso, Viña del Mar. Así que no hace tanto calor, pero está un poquito húmedo, pero sí también un clima bien agradable. Ni pregunto por Mexicali porque debe estar bien caluroso ahí. Yo creo que por los 39, 40, si no me equivoco. Pues digamos que bastante agradable, bastante Ya, agradable, calientito. te veo. Ok, ok. Pero ayer viví una anécdota con un amigo misionero. Él está en la India, está trabajando allá. Y yo, así como medio agrandándome, hablando del calor de Mexicali, del centro, del Valle Imperial. Y le cuento que llegamos a 42, 43. Me dijo, José, me dijo, nosotros llegamos a 55 grados. Ah, le digo, entonces hasta aquí llegó el tema. Le digo, estoy todavía amateur, no, todavía no sé nada de calor, le digo. Así que discúlpame, no he dicho, yo pensando que era el peor calor del mundo. No, 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 no. Acá me dijo hasta 55 grados de calor. Así que, mira, cómo el cuerpo de Cristo se extiende en diferentes partes del mundo. Él está ya muy lejos predicando el Evangelio y sé que hay muchos que estamos conectados a misioneros, que también es importante que tengamos considerado en estos programas orar por aquellos que van a diferentes rincones, ciudades, pueblos y lugares, predicando el Evangelio de Jesucristo, que es justamente el Evangelio del reino de los cielos. Muchachos, ya nos metemos en materia, ya empezamos a desarrollar y a deshebrar algunas cositas que tienen que ver con el tema del reino de Dios, el señorío de Cristo. Y yo quisiera comenzar a manera de introducción dejando tres verdades que estuvieron muy marcadas en la vida de Jesucristo. Número uno, el reino de Dios. Número dos, el señorío de Cristo. Y número tres, el discipulado. Esos tres temas fueron fundamentales. Eso lo predicó, lo enseñó, lo practicó a través de su vida, con sus discípulos, con la gente que venía y se acercaba a él. Siempre era lo mismo: reino, señorío y discipulado. Y nosotros hemos estado enfocándonos últimamente al tema del señorío de Cristo, que es un tema que se desprende justamente del reino de Dios, que es el tema vertebral y central de Jesucristo, y estuvimos viendo algunas cositas, nada más refresco, títulos: la creación natural, el señorío de Cristo en la creación natural, el señorío de Cristo en la humanidad y el señorío de Cristo en el reino espiritual. Desde ahí queremos ir viendo algunas cositas, algunos aspectos de tipo personal, de tipo congregacional, de tipo práctico, que también nos pueda servir a nosotros a entender de una manera mucho más clara, mucho más práctica, de qué se trata esto del señorío de Cristo. Y antes de dar el micrófono a mis amigos aquí, panelistas, yo decía en una enseñanza esta semana: todo lo que ignoras no lo disfrutas. Necesitamos saber, conocer. Por eso Pablo, como en 6, 7 ocasiones en sus diferentes cartas, él dice: no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis acerca de los dones, no quiero que ignoréis acerca de los misterios, no quiero que ignoréis acerca de la segunda venida. O sea, siempre Pablo está animando a conocer. Y hoy día es lo que queremos ver juntos aquí a mis amigos en esta mesa virtual, el señorío de Cristo. Así que, Osvaldo, Andrés, de manera muy extendida, familiar, vayamos entrando en tema. ¿Quién de los dos ahí tiene la palabra? Abra el micrófono con toda confianza y arrancamos. Acoplándome a lo que tú estabas diciendo, escuché hace muchos años a alguien que dijo que todo lo que tú ignoras se transforma en el mejor aliado de tu enemigo. Y
Yo crecí en el entorno de una organización tradicional en donde había una cosa extraña que era la creencia de que la ignorancia te otorgaba cierto grado de espiritualidad. Así que, porque la letra mata y un montón de excusas baratas que en el contexto en el que estábamos eran como válidas. Yo creo que nuestro enemigo, nuestro adversario, ha tenido mucho éxito en muchas cosas que ha hecho, basado en la ignorancia de los hijos de Dios. La gente discute, rebate, pelea sobre muchas cosas en las que no hay fundamento, en los que no hay un criterio bíblico, no hay un criterio doctrinal, y por eso el tiempo nos ha enseñado que no estamos hablando de un título teológico, ni nada, lo cual no desmerecemos en lo absoluto. Estamos hablando de herramientas doctrinales, de principios bíblicos que nos ayudan a entender de mejor manera cómo funciona todo esto. Porque nos dicen que entramos al reino, nos dicen que somos parte de la iglesia, pero si tú le preguntas a una persona que te dé detalles de qué significa estar en el reino, ya le complicas la vida. Ya le complicas la vida y, como tú dijiste, se desprende una cosa tan importante como la que ha sido nuestro tema por varias semanas, que es el señorío de Cristo. Y una de las cosas que dijimos, hemos dicho varias veces, es que estos temas, el señorío de Cristo, el reino y todo lo relativo a esto, no son temas que se hablen mucho, no son temas que se prediquen mucho, sobre todo por las características. En este caso, el señorío, y vamos recién en el tercer aspecto de los alcances del señorío de Cristo sobre lo creado, sobre la humanidad, sobre el mundo espiritual. O sea, tenemos mucho que aprender. Ojalá que mucho sea un pequeño repaso, pero de no ser así, hay mucho aprendizaje, hay mucho que aprender para poder ver todo esto con ojos distintos. Uno de los párrafos más estremecedores del Antiguo Testamento es cuando dice el profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Siempre la falta de conocimiento genera consecuencias peligrosas. Así que nuestro humilde aporte es simplemente ayudar a que salgas de tu desconocimiento. No voy a usar la palabra ignorancia porque suena feo. A nadie le gusta que le digan que es ignorante. Pero sí hay un desconocimiento o hay un conocimiento demasiado parcial respecto a muchas cosas y nos quedamos conformes con eso. Y vivimos a veces la vida con el conocimiento parcial de cosas que son mucho más ricas y mucho más profundas. Así que les animamos a estar atentos a lo que sea que estamos conversando junto a ustedes esta tarde. Amén. Gracias por lo que estamos compartiendo y nosotros somos los que más aprendemos, de verdad, cuando uno comparte, el que más aprende uno mismo, porque repasas cosas que en algún momento las aprendiste y por esta premura de estar compartiendo permanentemente la palabra con los discípulos, en la congregación, con otros hermanos, como que siempre estamos queriendo innovar o cosas nuevas, pero en realidad no hay nada nuevo debajo del cielo, ya lo dijo el Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del cielo, todo ya está hecho, trabajamos en el consumado, no hay nada. Yo escuché una expresión, y tampoco quiero ser acusete de nadie, si se entiende ese dicho, que alguien lo dijo por ahí, lo dijo seguramente para él será así, dice que lo mejor está por venir. Y lo mejor que no pudo pasar ya vino en la persona de Cristo, ¿cierto? Él es lo mejor, lo superior, lo máximo, lo elevado, lo alto, lo sublime. Ahora entiendo en el contexto que algunas veces se dice, ¿cierto? Pero en términos de las escrituras ya está todo consumado, está todo hecho. Lo que estamos haciendo es tratar de que cada uno de nosotros podamos entender que cuando el Señor estuvo a bien llamarnos por su gracia y su misericordia a ser sus hijos, para que se entendiera en lo que dijo el profeta Isaías: fui hallado por los que no estaban buscando y encontrado por los que no preguntaban por mí. En realidad el Señor fue el que nos salió al encuentro, porque nadie busca a Dios por sí mismo.
sino que Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Y a partir de eso el Señor empezó a enseñarnos principios como los que tú nos compartiste hace un tiempo atrás, José, capítulo 5, 6, 7 y 8 de Mateo, que es donde están los principios del reino para vivir en el reino. Y uno de los principios tiene que ver con que Jesucristo es el Señor de todo. Quiero leer dos textos bíblicos para arrancar esto. Dice Mateo 28, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a partir de eso el Señor comisiona a su iglesia para que vayan por todo el mundo haciendo discípulos a todas las naciones. Y luego Romanos capítulo 14, versos 7 al 9, Romanos 14, 7 al 9 dice así: porque ninguno de nosotros, o sea, los que ya somos cristianos, vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Con esos textos nosotros deberíamos tener claridad que ya ahora nosotros, ni tú, ni yo, ninguno de nosotros vive para sí. Porque es como incongruente decir que Jesucristo es mi Señor y sigo haciendo lo que yo quiero. Me parece que nosotros no tenemos mentalidad de reino porque nunca hemos tenido un rey sobre nuestras naciones. Pero si nosotros fuéramos naciones donde rige un rey, la gente entiende. Acuérdense que Jesús está hablando en un contexto donde hay un César que gobierna y él es el dueño de todo. Nosotros como que tenemos una cultura un poco más, siendo occidentales, tenemos un poco más de democracia, ¿no es cierto? Donde puedo yo decir que vivo en el reino de Dios, pero seguir haciendo lo que yo quiera. ¿Cuánta gente joven le preguntó al Señor antes de asumir una relación de noviazgo con alguien si eso era la voluntad de Dios, o estudiar una carrera, o comprarse una casa, o comprarse un vehículo? Nosotros, las dimensiones del señorío de Cristo son muchas, como decía Osvaldo hace un momento atrás. Las implicaciones que tiene que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Yo no puedo permitir yo mismo de imponerte el señorío de Cristo a ti. Tiene que serte revelado. Pero cuando es revelado, yo ya tengo que empezar a vivir conforme a esa revelación. Así, si yo quiero hacer algo, yo tengo que preguntarle a mi Señor si eso está o no en el plan de Dios. Y fíjate, Andrés y Osvaldo, bueno, y Elena también ahí en el panel, que cuando hablamos de señorío, hablamos de gobierno, hablamos de una autoridad. Bien decías, nosotros no nacimos en una cultura de monarquías, nosotros nacimos en una cultura muy distinta, muy diferente. Yo este domingo hablaba el perfil de un siervo y le decía al grupo, me es un poco difícil, complicado tratar de explicarle a ustedes de qué se trata ser un siervo de Cristo, porque nosotros no nacimos bajo ese régimen, bajo ese tipo de cultura, ese tipo de práctica. Alguien que a lo mejor viene de países que han vivido por años la esclavitud, ellos saben lo que es ser un esclavo, lo que es ser un siervo, porque siervo es el sinónimo de esclavo. Son palabras que suenan fuertes, más hoy día que se habla mucho de los derechos humanos, de los deberes y todo esto. Indudablemente que es difícil, pero cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando del gobierno de Jesucristo, de la autoridad de Jesucristo, hasta dónde llega su dimensión, su autoridad, su gobierno. Aquí hay un verso en Filipenses 2:11. Yo creo que todos los versos que estamos hoy día soltando y compartiendo con ustedes, es bueno que ustedes que están detrás de cámara anoten estos versos que sí nos ayudan para recordar y refrescar estos temas tan importantes que estuvieron siempre y constantemente en los labios de Jesús, en sus enseñanzas, en sus predicaciones. En Filipenses 2:11 dice, y toda lengua, toda persona, no importando la cultura, no importando el país, no importando la ascendencia, no importando la condición económica,
ni siquiera la condición cultural. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero esta palabra confesar, para nosotros a lo mejor también es una palabra que se ha un poco vulgarizado, es una palabra que a lo mejor ha perdido el sentido. La palabra confesar es una palabra compuesta de con, que es un prefijo, fe. Mire, en el medio lleva justo en el corazón, ahí en el estómago de la palabra lleva fe, confesar, o sea, algo que tú declaras con fe. Y la fe tiene que ver con creer. Y el creer tiene que ver con algo que tú vives, con algo que tú practicas. Entonces, esta palabra que confiese o confesar tiene que ver con alguien que tiene una relación con este Señor, tiene una relación con Jesucristo. Él es el Señor de señores. Lo hemos dicho tantas veces y a veces tantas veces que lo decimos, lo escuchamos, parece que hasta pierde valor, hasta pierde sentido. Jesucristo mismo dijo por ahí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que tú quieres, deseas, anhelas o está dentro de la voluntad de Dios, yo te lo voy a proveer, yo te lo voy a suministrar. Cuando estamos hablando de ese verso, Jesús está diciendo, yo quiero ser el primero en tu corazón, en tus planes, en tus sueños, en tus proyectos, en tus prioridades. Pero hoy día nosotros estamos viendo las dimensiones de este señorío de Jesucristo y fíjense que el alcance es súper inimaginable para nosotros. Porque si nosotros vamos solamente al mundo angelical, ni siquiera estoy hablando de la iglesia triunfante, de la iglesia que ya se fue con Cristo, de la iglesia que ya está en el paraíso, en esa iglesia que ya está gozando y disfrutando esa eternidad celestial con Jesucristo. Estoy hablando de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todas esas entidades angélicas están sometidas al señorío de Cristo. O sea, en el reino angelical, nadie levantaría la voz de protesta, como ya están tan de moda las protestas, de protesta en contra de este Señor. Su sola voz, su sola voluntad, su solo deseo para ellos es una obediencia. Yo sé que hoy día esto choca al intelecto humano, esto choca a los pensadores, a los supuestos cultos estudiosos de la antropología, de la sociedad, de la humanidad, como el hombre entonces. No, los que hemos entendido esto a la luz de la palabra, y bien lo dijo Andrés, esa palabra revelación, no información, revelación de la palabra. Cuando has entendido que Él es el Señor, aún de lo visible, invisible, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, nos damos cuenta que sus dimensiones no tienen límites. Y vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos donde nos hablan, ¿no es cierto?, de que para el Señor nosotros existimos y para Él vivimos. Y fíjense, muchachos, que quizás gente que nos está escuchando, que no piensa como nosotros, que a lo mejor disiente de nosotros, es posible que digan, qué aburrido. ¿Cómo es posible que tú tengas que vivir sujeto a una voluntad superior? Es que yo les digo, cuando empiezas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tú dices, aquí yo tengo deleite, aquí yo tengo disfrute, aquí realmente es cuando yo soy pleno, porque Dios nunca hará algo que a nosotros nos va a afectar. Siempre va en beneficio y en bendición de nuestras vidas. Así que, Osvaldo, ¿algún comentario que quieras hacer o alguna base bíblica o algo que quieras decirnos en relación a este tema? Solo pensaba que es complejo el panorama cuando las personas que están tratando de entender esto no tienen una revelación, no tienen discernimiento. Es difícil asumir lo que tú decías, el señorío de Cristo, el Kyrios sobre nosotros, a menos que eso sea revelado. Y nosotros hemos entendido que lo que provoca definitivamente cambios en ti solo es aquello que te es revelado. Por lo tanto, es muy complejo que esto caiga o calce bien en el plano del pensamiento, del intelecto. No es suficiente con eso, ayuda,
obviamente, pero no es suficiente. Si no estás dispuesto a cruzar esa línea, no vas a entender nada. Y obviamente que lo que digamos o lo que se diga va a parecerte ilógico, chocante, incomprensible, inaceptable, como quieras definirlo. Esto requiere un esfuerzo mayor, porque es como contradictorio hablar de gente que asume el señorío en forma voluntaria, que voluntariamente define ser esclavo del Señor, el doulos, el servidor del Señor. Eso no se puede entender con conceptos o con ideas simplemente naturales. Eso requiere un poquito de más profundidad, que es lo que te da la revelación. Entonces, yo creo que nuestra invitación es ir más allá del simple conocimiento. Nosotros buscamos versículos para apoyarnos un poco en lo que estamos hablando, pero esto va más allá de tener los versículos adecuados. La vida, el pastorado, que en cada uno de nosotros data de más de 30 años de estar en esto, nos ha enseñado que aunque hay mucha gente, aunque le muestres todos los versículos y le des todo el fundamento teológico doctrinal, aún así siempre están, en Chile decimos, buscando la quinta pata del gato. Entonces siempre están buscando la manera de justificar el por qué no hacerlo, por qué no aceptar el señorío, por qué no someterse, que son palabras, como José decía, son palabras duras, son palabras confrontacionales, pero así funciona esto. Y lo más extraño es someternos en amor, obedecer en amor, sujetarnos en humildad. Son términos contradictorios. Desde una perspectiva meramente humana, estas dos cosas no son conjugables. Someterse en amor, o sea, ¿cómo? Entonces, definitivamente, estamos frente a un gran desafío. Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Nos queda mucho que aprender, mucho. Y mucho tiene que sernos revelado. Entonces, tenemos un desafío de abrirnos a ese campo, a esa dimensión, en donde no entendemos con la mente, entendemos con el corazón, entendemos con el espíritu. Puede que tu mente incluso quede así como un poco stand-by. No es tan importante eso. No todo lo que Dios hace lo vas a poder meter en tu cabeza, pero sí lo puedes meter en tu corazón, en tu espíritu. Es verdad, es cierto, uno trata de razonar todo. Dice que las cosas espirituales para el hombre son locura, porque no pueden entenderlas. Pero para el espiritual las entiende, las comprende. Pero volvemos y repetimos lo que le hemos dicho los tres en reiteradas oportunidades. Esto no es porque somos inteligentes, ni talentosos, ni habilidosos, ¿cierto? Es porque Dios ha tenido misericordia y su gracia, como dice el apóstol Pablo, no ha sido en vano para con nosotros. No es que nosotros estudiando llegamos a este conocimiento, sino que Dios, y atribuimos a Dios la gloria que Él nos reveló. Ahora, cada vez que Dios te revela una escritura, un principio, wow, lo siguiente que va a ocurrir es que el dicho del Señor nos va a probar. Porque el mayor desafío que tenemos hoy nosotros es vivir lo que estamos escudriñando, lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos está revelando. Porque aprender por aprender, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. O aprender para apabullar a alguien, para someter a alguien, para hacerlo sentir poca cosa, poco preparado, poco capacitado, poco entendido. No tiene ningún sentido. Nosotros aprendemos para vivir. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero uno se podría preguntar, a ver, pero si nosotros estamos vivos, nosotros vivimos, cantamos, jugamos, trabajamos, procreamos, dormimos, comemos, paseamos, pero eso lo hace todo, la vida natural, todo ser humano lo hace. Pero estamos hablando de una vida superior, la vida del Espíritu, y esa vida del Espíritu no la tiene cualquiera, esa la tiene todo aquel que ha nacido nuevo. Por eso muchas veces hemos sido reiterativos. Todo esto comienza cuando uno nace de nuevo. Porque si no nace de nuevo, todo lo que compartamos con usted va a ser una locura para usted, como lo era en algún momento para nosotros. Porque yo no nací en un hogar cristiano, o sea, no sabía nada de nada. Y cuando me empezaron a hablar del Señor y empecé a hablar, yo dije, pero esto será así, no será una interpretación antojadiza del pastor.
Y entonces empecé a leer las Escrituras. Recuerdo que después de leer la Biblia, el primer libro que leí se llamaba El Discípulo, de un tal pastor Juan Carlos Ortiz. No sé si llegaron a leerlo. Oye, hermano, ese me voló los cables. Pero el hombre tenía una revelación del señorío de Cristo maravillosa. Entonces dije yo, esto es verdad. Esto es verdad. Ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Y fíjate, quiero leerles un texto de la Escritura, como decía Osvaldo, a veces le podemos leer muchos versículos, pero eso no nos va a inhibir que se los leamos, ¿cierto? Porque necesitamos que la gente entienda que es lo que dice las Escrituras. Efesios capítulo 1, y aquí tomo lo que decía Osvaldo, Efesios 1, del 15 en adelante, dice, por esta causa, por todo lo anteriormente expuesto, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros de mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí usted tiene un resumen de lo que es, de las dimensiones del señorío de Cristo, de todo lo que el Señor gobierna, porque algunas personas tienen la creencia que el diablo gobierna, que los presidentes gobiernan. En realidad, hermano, el único que gobierna verdadera, genuinamente, auténticamente, con amor, con paz, con justicia, es Dios. Él tiene el gobierno de todo, de todo, de todo. Todo lo que sucede en la tierra no se le ha escapado nada a Dios. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. El único Señor con mayúscula es Jesucristo. Todos los demás pueden ser señores, pero con minúscula. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Iliana. Sí, pues bueno, antes de entrar a unos anuncios, nada más si quiero comentar, Jacqueline Romero, que nos ve y nos escucha desde Chile, ella comparte el comentario que dice que la iglesia ha perdido terreno por la ignorancia. Lo bueno que Dios está levantando hombres fieles y obedientes. Así es que agradece por ese espacio. Y también nos comparte Rosa Venegas, que nos dice que la palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa promesa nos ayuda a seguir adelante cuando confiamos y obedecemos. Y que no se nos olvide que todo lo que recibimos es por gracia. Así es que muchas gracias por esos comentarios a esas personas, y también invitarles para que nos digan desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven. Así es que, pues gracias por esos comentarios, y vamos con anuncios. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia Para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana.
Es una cordial invitación del programa Radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Sin parar, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. A veces tengo la sensación de que mucha gente tiene una impresión de Jesús equivocada, no tiene como la foto completa. Mucha gente tiene la foto de ese Jesús que anduvo en Galilea, que predicó y que sanó enfermos, pero les cuesta ver al Jesucristo de Apocalipsis, les cuesta ver al Jesucristo Señor, al Jesucristo que es toda autoridad. Le es fácil a mucha gente tener un encuentro y recibir a ese Jesús que los va a bendecir, que los va a sanar, que les da vida eterna. Como dijo Juan, he ahí el Cordero. Hay mucha gente que le gusta ese Jesús. Ese joven que le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él quería la vida eterna, como mucha gente hoy día quiere el cielo. Y el día que se mueran, obviamente quieren irse al cielo y disfrutar esa eternidad de paz con Dios. Pero cuando comienzan a ver como la otra faceta, como la otra parte de este mismo Señor Jesucristo, parece que hay gente que se comienza a desilusionar. Yo aquí voy a especular, no está en la escritura o no se ve tan claramente, pero tengo la sensación que cuando Jesús comenzó a sanar, comenzó a liberar endemoniados, comenzó a resucitar muertos, yo creo que mucha gente empezó a acercarse a Jesús. La curiosidad, la intriga, quién es este, esa nueva doctrina que trae, vamos a ir a escucharlo. De hecho, Marcos capítulo 2 dice que se enteraron que Jesús estaba en una casa y la casa se repletó, se llenó de gente. Tanto así que cuando trajeron un inválido a ese servicio, a ese tiempo ahí de casa iglesia, tuvieron que romper el techo para poder bajar. Pero también yo creo que en la medida que Jesús vio a la gente venir, Él también les fue predicando esta verdad, el señorío. Y ahí es cuando empezamos a encontrar capítulos como Lucas 14, el que no renuncia, el que no deja, el que no ama esto, el que deja de amar esto, entonces el que toma la cruz. Y pareciera que la gente poco a poco se fue yendo y se fue diluyendo y fue perdiendo ánimo, entusiasmo, deseo. Y creo que esa misma sensación está pasando hoy día con mucha gente. La gente quiere el cielo, la gente quiere vida eterna, la gente quiere que sus nombres estén inscritos. Si yo le pregunto a una multitud de 20.000 personas, ¿quiénes se quieren ir al infierno? Yo creo que muy pocos van a levantar la mano. Pero si yo dijera, ¿quiénes quieren irse al cielo? El resto va a levantar las manos. Ok, pero mucha gente se ha quedado con una parte del mensaje y yo creo que la iglesia, que somos cada uno de los hijos de Dios, tenemos que retomar ese tema, volver a predicar el evangelio completo y como lo dijo Pablo a los ancianos de Éfeso allá en Mileto, yo no he rehuido en hablarles todo el consejo del evangelio. Y esto que estamos hablando no es un capricho de Osvaldo, un capricho de Andrés, de Iliana o del equipo, no, es lo que predicaba Jesús, era el mensaje recurrente, era el mensaje permanente. Yo no sé si ustedes se recuerdan ahí en Lucas 19 cuando Jesús llega a la casa de un publicano, que dicho sea de paso, los publicanos, así como cobraban impuestos para el imperio, también se dejaban su resto para el bolsillo izquierdo. Por eso se hacían ricos, por eso eran de dinero. Entonces los mismos coterráneos, ¿cómo los consideraban? Ladrones y por supuesto traidores, porque les trabajaban al imperio. Y eran abusadores con sus mismos hermanos de raza. Yo aquí especulo, no dice la Biblia, no lo dice esa historia, ese momento cuando Jesús llega a la casa, pero yo tengo la sensación de que lo que Jesús habló en esa comida, en esa cena con Zaqueo, seguramente se apartó un ratito ahí de la mesa, ven Zaqueo, vamos a conversar los dos solos, seguramente él le habló del señorío, le habló del gobierno, le habló del Kyrios, y por eso creo que al final, como conclusión,
Zaqueo se pone en pie y dice todo lo que dice. Si he defraudado a alguien, yo voy a devolver cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes yo se la voy a entregar y se la voy a regalar a los pobres. O sea, ahí vemos una mente transformada, una mente cambiada, que ha entendido por una gracia del Espíritu Santo, un entendimiento del Espíritu Santo, de aclarar y de ver así de manera mucho más evidente: de esto se trata el Evangelio. No solo de que Él me da, sino de que yo también estoy para darle todo a Él. Mi vida, mi existencia, mi presente, mi futuro, lo que soy, lo que tengo, todo, todo, todo le pertenece al Señor. Osvaldo. Estábamos ubicados en el marco de Jesucristo como Señor sobre el mundo invisible. Estaba pensando en eso porque es como contradictorio también, que en las enseñanzas de nuestros púlpitos se digan tantas cosas que finalmente llegan a contradecirse las unas con las otras. Respecto al mundo invisible, sin ir más lejos, los dos entes más potentes, más influyentes en el tiempo de Jesús, que eran los saduceos y los fariseos, el más grave conflicto que tenían ellos era precisamente que los fariseos creían en la existencia y la realidad de un mundo invisible y espiritual, pero los saduceos no creían en la existencia de un mundo espiritual, ni de los ángeles, ni nada de eso. Estamos hablando de las dos entidades que debían ser las guías que les diera el norte al pueblo, y generaban una suerte de contradicción tan profunda. Y hoy vemos lo mismo, han surgido tantas ideologías. La palabra ideología es una palabra que está muy de moda. Lamentablemente, en el contexto del Evangelio han surgido muchas ideologías. Hoy se habla mucho de un movimiento de los cesistas, por ejemplo, que niegan la realidad de los ministerios, de las sanidades y todo eso. Y eso se enseña. Hay grandes escritores y gente reconocida a nivel mundial que pertenecen a este movimiento cesista, entre otras cosas, ideologías obviamente que no tienen sustento. Entonces, estamos en un terreno demasiado peligroso en el cual Dios no quiere que estemos. Obviamente, Dios, Andrés leyó un tremendo pasaje, Dios nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, lo que menos Dios quiere es que seamos gente ignorante, que seamos gente que no sepa. Por eso también puso a nuestra disposición la revelación. Entonces, es un tremendo desafío el que tenemos por delante y que lamentablemente contradice las cosas que a veces se dicen en medio de nuestras mismas filas. Por eso creo que hay ciertas cosas del Evangelio que no se predican, definitivamente. Si hiciéramos un análisis crítico, objetivo, y que cada persona que nos escucha se preguntara: a ver, ¿hace cuánto tiempo que en el púlpito de mi iglesia no se predica sobre el señorío de Cristo, o sobre los dones del Espíritu, o sobre la realidad de la venida de Cristo? Y yo no sé cuál sería la respuesta que te encontraría. Puede que encuentre una respuesta relativamente razonable, o puede que alguien diga: yo nunca he escuchado de eso, nunca he escuchado de eso. Entonces, me parece a mí que esta es una hermosa oportunidad, porque obviamente todo depende del espíritu con el que las personas se acerquen para adquirir el conocimiento, la revelación de algo. Yo creo que si usted tiene algo mucho mejor que hacer o que escuchar que lo que estamos hablando nosotros, no nos va a escuchar. Y si no nos escucha, es porque le interesa. Y si le interesa, le desafiamos a abrirse más allá de lo que nosotros podemos decir, porque no tenemos en lo absoluto la presunción de decir: ya dijimos todo lo que había que decir, en lo absoluto. O sea, estamos tratando de aportar con un granito de arena a un océano. Estoy mirando el fondo de la hermana Iliana, un océano de revelación, un océano de conocimiento. Tú te metes en la orillita y en la orillita tú puedes controlar todo. Cuando el agua te llega a las rodillas,
hasta la cintura por ahí, pero ya después de eso, tú no puedes controlar nada. Entonces, la idea es que entres a un nivel de relación con Dios, a un nivel de vida donde no seas tú quien controle las cosas, sino sea Dios quien las controle. Entonces te va a resultar mucho más fácil, más llevadero aceptar cosas que tu cabeza no acepta, que tu mente no acepta, que tu lógica no acepta, pero que sí las acepta tu espíritu. Entonces, queridos hermanos, hay un mundo invisible. La Biblia dice que ahí el Señor es el Señor de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, sobre la tierra. Habla, Andrés me parece que leyó el párrafo en el que dice que el Señor es el Señor de los que viven y de los muertos. Por eso Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Entonces, ¿cómo entramos ahí? Obviamente, si no tenemos los elementos necesarios. Tú no puedes entrar a la dimensión de lo invisible, a creer en el reino de lo invisible, primero, si no tienes fe. José mencionó la necesidad de la fe. Si no tienes fe, no vas a entrar ahí. Si no has nacido de nuevo, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿cuánta gente se congrega en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, sin haber nacido de nuevo? Y en la conversación que Jesús sostiene con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo le dice, ¿qué debo hacer para entrar? Jesús le dijo, si tú no naces del agua y del espíritu, tú no puedes entrar al reino. Le agregó otra cosa en la conversación, no puedes ver el reino. O sea, es una dimensión. Ahí no vas a entrar si no naces de nuevo, no vas a entrar si no tienes fe. O sea, son herramientas que tal vez nos han catapultado a muchas cosas y no a las que Dios quiere que nos lleven, porque la gente cree que la fe tiene que ver con que yo reciba mi milagro, reciba mi sanidad, etc. La fe es fundamental para que te relaciones con Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el milagro es parte de las añadiduras de Mateo 6:33. La respuesta, la bendición económica, son añadiduras, no tienen que ver con aquello esencial o fundamental que la fe te provee. Entonces estamos en un desafío tremendo y tal vez estoy diciendo algo que está desarmándole la estantería a más de alguna persona, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces necesitamos ser libres. ¿De qué creo yo? De la ignorancia, de nuestras limitaciones, de nuestras trancas, de todas aquellas cosas que están coartando el propósito de Dios sobre nuestra vida en estas cosas tan prioritarias, tan esenciales como lo es el señorío de Cristo. Bueno, mira, es interesante todo este tema que estamos tocando. Yo lo escucho a ustedes y se dan tantos matices y como que me voy en la conversación de ustedes y voy como anexando versos, experiencias, bueno, historia de la palabra. Y la verdad es que son temas que no terminamos nunca porque son de verdad sin fin. Pero hay cosas que queremos comunicar, hay cosas que queremos decir. Iliana, parece que algo tienes que decirnos por ahí. Sí, bueno, comentar que Miriam Peña nos comparte, dice, no quieren conocer a Jesús porque no quieren un compromiso, pero cuando están en aflicción se acuerdan del que sana y quita los pecados y desean o se interesan por conocerlo, pero necesitan pasar por ese momento de necesidad, ¿no? Y dice, lo quieren solo para tener beneficio de él, porque muchos quieren tenerlo. Eso es lo que nos comparte Miriam Peña, y agradecer a quienes ya por ahí nos hicieron saber que nos acompañan y nos están viendo desde Valparaíso, desde Los Ángeles, California, desde Quilpué, Chile, Iquique, Viña del Mar, de Mexicali, de Suiza. Así es que gracias por acompañarnos y también hacerles saber que dentro de un poquito más de tiempo por ahí se va a estar orando por peticiones, así es que si tienen alguna necesidad por la cual quieren que se esté orando, por favor ahí en los mensajes nos hagan saber para estar orando por ellas.
Y gracias. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Compartan el link con sus amigos, amistades, con quien te quiera que escuche esta palabra que estamos impartiendo este día o suministrando para usted y para nuestras propias vidas. La verdad que este es un tema apasionante, el señorío de Cristo. Tal vez no era tan apasionante para vivirlo, porque ya es más complicado, ¿verdad? Cuando nos toca vivir, Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicierais. El hecho de saber algo no te liberta. Mira, los alcohólicos saben que el alcohol le hace mal, pero saber esa verdad no los liberta. Lo mismo que los drogadictos y así una serie de personas que conocen la verdad, pero esa verdad no tiene el poder de libertarlo. Sin embargo, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no solo estaba hablando del pecado, sino también de una serie de sucesos que han ocurrido en nuestra vida. Y yo quisiera compartir algo con ustedes de lo que estaba hablando Osvaldo, de las dimensiones del señorío de Cristo, que Cristo es el Señor de todo. Pero queremos meternos ahora en los pies de los caballos. ¿Qué tan Señor es Jesucristo de los miembros de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra congregación? La Escritura nos enseña que Jesucristo es Señor de todo, ¿cierto? Por lo tanto, también lo es de la iglesia. Dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él, Cristo, es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Eso lo dice Colosenses 1:18. O sea, imagínense ustedes que la iglesia fuese gobernada por los pies, o por las manos, o por el corazón. Mira, hoy está muy de moda, algo que se llama yo siento. ¿Han escuchado esa palabrita? Yo siento. No sentí de ir, no sentí de orar, no sentí de aquí, no sentí de allá. Estamos en el mundo de lo sensorial. Hermano, la verdad está sobre los sentimientos, las emociones y las sensaciones. No puede ser una congregación gobernada por siento esto, siento. ¿Y qué pasa si no siente? Por ejemplo, y esto sucede mucho, no vine al culto porque me cuidé, porque me sentí un poco enfermo. Me cuidé para ir el lunes a trabajar. Y yo es curioso, se te enferma el sábado y domingo y el lunes te estás bien. Tú sabes que ha pasado un fenómeno en Chile, hay mucha influenza, y los médicos te dan 3 días de licencia médica. Y yo vengo saliendo de la influenza, y verdaderamente una influenza, para curarse bien, para ser bien tratada, mínimo necesita 10 a 14 días de reposo. Eso es lo que necesita. Ahora, el médico te dice: con 3 días estás bien. O sea, te doy un papel que te autorizo, por 3 días faltará tu trabajo. Y a partir del 4.º día el virus es bueno. Ya no te ataca más, no te ataca los pulmones, no te ataca nada más. Solo porque el médico dijo que con 3 días estás listo. No es así. Un tratamiento verdadero que ataque la raíz del problema de la influenza es el descanso y la medicina, para que se recupere el cuerpo. Entonces, a veces nos damos unas pequeñas dosis de señorío de Cristo, pero una gran dosis de nuestro deseo personal, de lo que yo siento. Él es el Señor de la iglesia y la iglesia es gobernada por el Señor. Y el Señor dejó establecido. Mira, cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, tú te das cuenta de la enorme cantidad de principios, de instrucciones, de mandamientos que tenía el pueblo de Israel para servir a Dios. Entonces, hoy yo voy a la iglesia y digo que soy cristiano, pero el decir que es cristiano, ¿qué está tratando de decirme cuando alguien dice que es cristiano? Cuando yo evangelizo, hablo con la gente, digo: ¿eso usted es cristiano? Claro.
todo el mundo es cristiano. Pero cuando le hace la segunda pregunta, ¿es Cristo el Señor de su vida? ¿Y eso qué es? ¿De qué se trata eso? Como que hay una ignorancia respecto al señorío de Cristo. Y es triste, es doloroso, porque la ignorancia no anula las consecuencias. El creer que soy cristiano solo porque voy a una congregación o levanto las manos. Israel hacía todo eso. Acuérdense que diezmaban de la menta, del eneldo, de todo, y oraban 3 veces al día, pero el Señor le volvió a decir, necesitas nacer de nuevo. Y se lo dijo a un principal, lo que recordó Ubaldo. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es el Señor de la iglesia, ¿qué es verdaderamente lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Él gobierna todos los asuntos de nuestra vida, todos. Mi vida personal, mi vida íntima, la consagración, dedicación, la familia, como padre, como hijo, como trabajador, como estudiante, como esposo, como suegro, como abuelo, como tío, como nieto, como sobrino. Todos los aspectos de la vida tienen que ser gobernados y estar bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, yo ya no hago lo que yo quiero. Y quien nos enseñó más de esto fue el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo, yo no hablo lo que quiero, lo que oigo al Padre, eso hablo. Yo no hago lo que quiero, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Eso, señores, es señorío. Someterse absolutamente al designio del Señor, sabiendo que Dios es bueno siempre. Mientras te escuchaba, pensaba, si Jesús hoy día pastoreara, ¿qué enseñaría? ¿Qué predicaría? Cada domingo o cada jueves o cada día de la semana Jesús se presentaría. ¿Cuál sería su enseñanza? ¿Cuál sería su predicación? Comenzamos diciendo que Jesús desarrolló su ministerio en base a tres puntos fundamentales: reino, señorío y discipulado. Eso fue todo. No hay otra receta. Yo no sé si nosotros somos más inteligentes que Jesús o nos creemos más inteligentes que Jesús, y lo digo irónicamente. Predicamos muchas cosas que Jesús no le daba importancia. Y cuando nosotros empezamos a revisar la vida, el ministerio de Jesucristo, en realidad todo lo que Él hablaba, predicaba, enseñaba, que era lo que venía de su corazón, era su pasión, eran esas tres cosas: reino, señorío y discipulado. Yo quiero pensar, esto ya es hipotético, una mañana Jesús estaba en Galilea, en la tarde iba a subir al monte a predicar, y me imagino en el camino ahí, comentando la enseñanza de Jesús, el maestro nos habló del reino, del señorío. Y seguramente Pedro, que de repente les tiraba ahí, pregunta a los discípulos, oye, ¿qué crees que va a predicar Jesús ahora en el monte? Del señorío, del reino. Al otro día Jesús, mañana tenemos una cita ahí en Jerusalén, otra enseñanza. ¿De qué voy a hablar? Del reino. Yo creo que quizás eso hizo la frecuencia, la constancia, la repetición. Reino, 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 reino. Hizo que los discípulos se impregnaran de esa verdad. Y es como cuando la ley dice, si los padres van a enseñar a sus hijos, por la mañana, al acostarte, al levantarte, por el camino, vas a enseñar la ley. O sea, lo bombardeaban al muchacho por todos lados. Yo creo que esa quizás falta de constancia de parte de nosotros, y a veces tanta diversidad, porque a veces predicamos la última moda, predicamos el mensaje que está más in del momento, pero yo diría y preguntaría, ¿por qué no volvemos a las raíces? ¿Por qué no volvemos a Jesucristo? ¿Por qué no volvemos al tronco? ¿Por qué no volvemos a Él? ¿Y por qué no le preguntamos, ¿qué harías tú, Señor? Porque en realidad creo que esa repetición, esa frecuencia, fue lo que hizo que hombres
con errores, con defectos, con debilidades, quizás como nosotros, o peores que nosotros, hubieran estado dispuestos incluso a dar su vida por Jesús. No solo sus barcas, sus redes, no, incluso sus vidas por Jesucristo. Se impregnaron de esa verdad. Y quizás, muchachos, y esto quizás tenga que ver con una mea culpa, esa falta de frecuencia, esa falta de insistencia, esa falta de repetición, ha hecho que nuestra gente aprenda un poco, pero no todo. Aprenda un poquito, pero no todo lo que el Señor quiere que sepamos del reino. Y quizás tengamos que replantearnos como maestros, pastores. Y yo no hablo de este grupo que está físicamente aquí o virtualmente aquí. Hablo de la iglesia, los que están ministrando la palabra. Quizás deberíamos replantearnos. Y ustedes saben que en la medida que están llegando tantas, habló de ideologías, Osvaldo, y una idea, porque de ahí viene la palabra ideología, una idea es una idea, no es una realidad, es una idea. Quizás con tanto bombardeo de tantas cosas, eso ha ido diluyendo la esencia del mensaje que Jesucristo hoy día quisiera que nosotros repitiéramos. Así que qué bueno, muchachos, que estamos hoy día en este tema. Quizás para muchos no es muy entretenido, no es muy simpático, no genera muchas sensaciones o lindas emociones, pero estamos hablando de lo que enseñaba el maestro de los maestros. Aquí no estamos hablando de un escritor famoso, no estamos hablando, porque a veces se habla del libro bestseller, mira, estamos leyendo este libro. No, estamos hablando del maestro de los maestros, del rabí de los rabí, de Jesucristo nuestro Señor. Y para él este era su tema central. Osvaldo. Pensaba en el peligroso silencio que ha habido en los púlpitos, en la iglesia respecto a ciertos temas como este. Desde hace muchos años se volvió muy recurrente en los púlpitos el exitismo, la prosperidad y todas esas cosas que fueron poquito a poco sacando la palabra de contexto, llevando a la gente a un idealismo fantasioso, a un evangelio irreal. Y fíjate que estaba recordando que hay un periodo entre el libro de Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, un periodo de alrededor de 500 años, que fue llamado dramáticamente el periodo del oscurantismo, en donde no hubo palabra, no hubo revelación. Es como que Dios guardó silencio. Pero lo más extraño es que en ese contexto emergen los escribas, que era una rama de los intérpretes de la ley, y en ese contexto la historia dice que además de las 600 y algo de cláusulas de la Torá, de la ley, emergieron más de 2000 interpretaciones respecto a esa misma Torá o a esa misma ley, que venía de a la mano de los fariseos, saduceos y escribas e intérpretes de la ley. O sea, el silencio da para mucho. Entonces creo que no solo estamos en el terreno de tantas cosas que debieron haberse hablado, que debieron habernos hablado, y nunca nos hablaron. Yo recuerdo mi niñez, mi adolescencia, parte de mi juventud en la iglesia, donde muchas cosas jamás me las dijeron. Jamás me las dijeron. Te entraron finalmente, como dice el escudo de Chile, por la razón o la fuerza. Pero mi pregunta es hoy, ¿cuántas cosas se han provocado por el silencio? El silencio de no predicar ciertas cosas que son incómodas, que son desagradables o poco populares, porque en algún momento el fantasma de los números, de lo cuantitativo, ¿verdad? De cosas que funcionaban solo dentro del contexto de ecuaciones matemáticas. Entonces finalmente tú no vas a tener una gran audiencia, tú no vas a tener mucha publicidad y no vas a ser muy popular si lo que vas a predicar es tan complicado como el señorío, el reino y cosas similares. Entonces yo creo que estas palabras pueden servir de advertencia
lo que estamos hablando no es popular. Lo que estamos hablando probablemente lo primero que provoque en mucha gente es rechazo. Nadie quiere que le controlen, nadie quiere que le manejen la vida, nadie quiere que le digan lo que tienen que hacer, nadie quiere que le hablen de cómo administrar el dinero, nadie quiere que le hablen de eso. Entonces, creo que hay mucha gente a la que definitivamente nada de esto le va a resultar atractivo. Ahora, nuestra misión en alguna medida es traer orden a algo que está un poco desordenado y también traer luz a algo que ha estado medio oscuro y levantar la voz en un ámbito en el que ha habido demasiado silencio respecto a ciertas cosas que después de tanto tiempo mucha gente definitivamente ni siquiera quiere escucharlas. Así que Jesucristo es el Señor de todo. Eso lo dice la palabra. No es una idea de nosotros, no es una ocurrencia nuestra. Lo que estamos tratando es de que podamos con la mayor sabiduría y humildad posible asimilar esto. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Y Andrés hizo una tremenda pregunta. ¿Cuál es el nivel, cuál es el entendimiento que nuestra gente tiene respecto a esto? Si tú le preguntas a tu iglesia, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Qué te van a responder? Y la respuesta que te den necesita una interpretación, porque las respuestas románticas sobreabundan, tal como Andrés decía, el del si siento o no siento. Me pasó una cosa chistosa hoy día y me acordaba de lo que Andrés decía. Me olvidé pagar la luz y andaba en eso, corriendo para todos lados porque me enteré que cerraban a las 2 de la tarde, o sea, fue una locura en realidad. Pero pensaba, ¿qué pasa si yo agarro el recibo de la luz, la boleta de la luz, le digo a la cajera, ¿sabe? No siento este mes de pagarla. Así que venía simplemente a decirle que este mes no siento de pagar, ¿verdad? Tengo dos alternativas, o sea, la señorita me va a mirar y me va a decir, bueno, váyase tranquilo, porque lo siento o no lo sienta, le van a cortar la luz igual, o el guardia va a venir con un palo y va a decir, yo lo voy a hacer que sienta. O sea, esto no se trata de nosotros hemos metido tantas cosas, nos hemos metido tantas cosas al bolsillo, erráticamente, por ignorar, por no dimensionar la gravedad. Porque eso de que siento, que no siento, que acá, que allá, o sea, eso no tiene contexto en el reino de Dios. No me imagino a los discípulos diciendo algo así. No me imagino a los miembros de la iglesia primitiva diciendo algo así. O sea, era una cuestión radical. Radical. Me acuerdo de esa canción que popularizó Marco Witt hace muchos años, ¿verdad? Sobre ser un cristiano radical. Entonces, yo creo que no es una palabra agradable, no es una palabra atractiva. El evangelio es radical. Es simplemente radical. Así que el señorío de Cristo es un tema de que lo aceptamos o lo aceptamos. No hay más alternativa que esa. La verdad que cada vez que estamos hablando de esto, Dios en su gracia te permite recordar cosas que uno ha vivido y las cosas que te han pasado. Mi mamá me decía, hijo, vaya a comprar. Mamá, no tengo ganas de ir a comprar. Entonces mi mamá me decía, se sacaba la chancleta, no sé si se entiende el término, la chancla, ¿sí? Y me decía, mire, usted puede ir por la razón o la fuerza, pero de que va a ir, va a ir. ¿Va a ir con ganas o va a ir sin ganas? Y mi mamá era una señora que medía 1,50 m, bajita así, pero cuando se enojaba mi hermana, ay padre, arrancamos todo. Es una forma jocosa, ¿verdad? De expresar a veces las cosas que Dios ha permitido que te pasen. Porque en el primer lugar donde tú aprendes a obedecer, esa es la casa. Y
y no siempre aprendimos de la mejor manera. No estoy haciendo una apología al golpe ni nada que se le parezca, porque hoy día no queremos herir sensibilidades, por favor. ¿Sí? Pero sí surtieron un efecto en nuestra vida. Nosotros sabíamos que teníamos que obedecer. Y como alguien dijo por ahí, como dice la Biblia, en la obediencia está la ganancia, texto que nunca ha estado en la Biblia, literalmente así como se dice, ¿verdad? Indudablemente nosotros sabemos que la obediencia facilita el propósito, eso sí, aunque tampoco está escrito de esa manera, ¿no es cierto? Pero siempre sabemos que nosotros no somos hijos por naturaleza, no somos hijos de obediencia, es más, somos hijos de desobediencia. Entonces, el Señor nos pone a obedecer desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Desde nuestra más tierna infancia, desde que somos pequeños. Nos enseña a obedecer, a aprender a obedecer. Dice la Escritura, un texto que a mí me costó al principio entender, digo, que Jesús por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, tenemos que entender que la obediencia se aprende. ¿Y cómo se aprende? Obedeciendo. Así me decía mamá, usted va a aprender a obedecer obedeciendo. No que yo le ponga las manos encima, que ore por usted, que usted sea obediente. Mire, yo puedo orar hasta el día del juicio final y si usted no quiere ser obediente, no va a ser obediente. La obediencia se aprende y por lo que usted pasa, por lo que padece, por las situaciones que usted vive, va a aprender a obedecer. Y entendemos que obedecer siempre traerá a la larga un buen resultado. Entonces, cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos justamente de eso, de aprender a obedecer, de aprender a sujetarnos, a aprender a poner nuestra vida en las manos del Señor, que son las manos más seguras. Si yo sé que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en mi vida, de todo lo que ocurre en mi vida, entonces yo debería estar tranquilo y confiado. Miren, hace unos años atrás, yo me dio pancreatitis. Bueno, Osvaldo fue ahí al hospital a visitarme. Es una enfermedad delicada y grave. Cuando me vio el doctor, me dijo, mira, tienes pancreatitis, te vamos a tener que esperar que se desinflame tu páncreas y te vamos a operar. Entonces, cuando llega el médico en la mañana para el día de la operación, yo le digo, doctor, ¿y cuáles son los riesgos de esta operación? Me dijo, ¿quieres saber la verdad? Sí, claro, le digo yo, porque si voy a firmar un documento, desde que, mira, literalmente si me miran las manos, hizo esto el doctor, desde que no te pase nada hasta esto. ¿Qué significa hasta esto? Que te puedes morir. O sea, yo le dije, no, doctor, por favor, no sea tan explícito. Pero era la verdad. El doctor me estaba diciendo la verdad. Mucha gente no quiere oír la verdad. Por eso la pregunta es, ¿cómo yo sé si en mi vida Jesucristo es el Señor de mi vida? Es que yo ya no hago lo que yo quiero. Hago lo que mi Señor me manda. Así no me guste a mí, así no sienta ganas de obedecer. Es fácil que cantar que Jesucristo es el Señor, ¿saben? A mí el Espíritu me ha convencido que hay canciones que a mí me cuesta cantar, porque sé que son una verdad de Dios, pero esa verdad de Dios no siempre es verdad de mi vida. Yo no quiero cantar una mentira, porque tan delicado como predicar una mentira es cantar una mentira. Es muy delicado, muy, muy delicado. Entonces, tú te das cuenta que si nosotros cantásemos solo lo que estamos dispuestos a oír, no porque no sea verdad de Dios, sino porque esa verdad de Dios no necesariamente es verdad de Dios en mi vida. ¿Cuánta de la verdad de Dios es verdad en mí? Porque yo me puedo parar y predicar cosas sublimes, elevadas, altas, pero ¿cuánto de eso es verdad? Y eso fue lo que Jesús dijo. Los fariseos hablan y oran y creen que por todo lo que ellos hacen van a ser más escuchados. No es así. ¿Cuántas de las verdades que yo recibo cada miércoles, cada domingo, en el discipulado, en la enseñanza, en la predicación, cuánta de esa verdad que está librando el hombre de Dios afectan poderosamente mi vida, que me hacen alinearme con la verdad de Dios?
Wow, pastor, muchas gracias. Y bueno, también agradecer de nueva cuenta para aquellos que nos acompañan recién, que se van conectando. Gracias a quienes nos ven desde España. También nos están viendo desde Minnesota. Saludos a Minnesota, allá en lugares donde también hace mucho frío. Y pues obviamente también a personas que nos acompañan de aquí de Caléxico, de aquí cerquitas. Gracias por acompañarnos. Y me quiero leer unos comentarios que nos hacen y nos dicen que lo que debería, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Predicar su palabra a donde vayamos, que es nuestra tarea. No estar encerrados en cuatro paredes, es predicarnos a nosotros mismos cuando lo hacemos dentro de las cuatro paredes. Si fuese así, habrían más personas convertidas con sabiduría y no con ignorancia. Ese es un comentario que hacen. Otro comentario es, nos dan una cita de Filipenses 3:1, en donde Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Otro comentario es, Jesucristo siempre predicó a todos. Jamás miró lo que hoy miramos en las personas que llegan a nuestras iglesias. Qué pena que veamos cómo vienen vestidos, etcétera, etcétera, de cosas que no debemos mirar. Otro comentario es, Dios no mira tu corazón. Y bueno, la misma palabra te va corrigiendo y la persona va cambiando todo, desde su forma de vestir y de hablar. O sea, va haciendo un cambio gradual. Y bueno, piden oración. Rosa Zapata nos comparte 1 Corintios 15:28, que dice, cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Esta palabra es absoluta. Nada ni nadie puede cambiarla. Dios es todo en todo. Y también nos comparten Filipenses 3, que nos enseña, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y también nos acompañan desde San José. Saludos a San José que nos acompaña. Así es que gracias por ello. ¿Y qué les parece si vamos a unos anuncios y regresamos? Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. En unos minutos más vamos a estar orando por necesidades, por situaciones que ustedes tengan ahí en su vida personal, matrimonial o familiar, o quizás de su misma congregación. Escríbanos ahí. Liliana está muy atenta recibiendo sus mensajes. Queremos agregar
esto tan pequeño pero poderoso que es la oración que mueve montañas, esa oración que tiene el poder y la autoridad de que situaciones que no están resueltas se resuelvan en el poder de Jesucristo. Seguimos hablando sobre el señorío de Cristo. Si hay preguntas, inquietudes también, nos van quedando menos minutos, pero si hay preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Yo quisiera ir a el primer discurso que da Pedro en el descenso del Espíritu Santo, cuando Pedro está hablando con una multitud de judíos, de hebreos, que estaban en la fiesta de los 50 días o la fiesta de Pentecostés. Y todos estos pensaban que los discípulos, que eran como 120, estaban borrachos, estaban ebrios, cosa que era imposible porque eran las 9 de la mañana. Pero mira, acá en el verso 30 dice Pedro, dentro de su discurso, dentro de lo que está entregando a la multitud, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Era Jesús, pero ahora levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y esto lo anexo con un pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 3, verso 22, donde dice: quien habiendo subido al cielo, Jesucristo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y pensaba, mientras ustedes hacían los comentarios en razón o en base a la palabra de Dios, fíjense qué importante que hoy día afirmemos lo que predicamos o afirmemos lo que enseñamos con las Escrituras, con lo que dice la palabra de Dios. Qué fácil es ponerle ideas a la palabra, o qué fácil es ponerle nuestras propias ideas o sensaciones o interpretaciones a la palabra de Dios. Que Dios nos libre de eso. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, según los sociólogos, los expertos en la conducta humana, nos dicen que estamos en un periodo que le llaman ellos posmodernismo. Y este periodo tiene varias características, pero fíjense que una de ellas, que yo considero peligrosa, por no decir fatal, si nos dejamos inyectar por ese virus mental de tantas ideologías y pensamientos, dice que ninguna verdad es absoluta, ninguna, y que toda verdad está puesta en cuestionamiento y que toda verdad es relativa. Por eso que hoy día hay ciertos problemas de ciertas entidades mundiales con la Iglesia, con la Biblia, porque no lo perciben como una entidad o un libro inclusivo, más bien exclusivo, porque lo que dice la palabra es lo que dice, porque lo dice Dios, pero para ellos, que se creen más inteligentes que Dios o mejores pensadores que Dios, dicen: no, toda verdad es relativa, toda verdad puede ser puesta en duda o en cuestionamiento. Y cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, indudablemente que es un pensamiento, es una verdad de Dios basado en la Escritura, que nosotros perfectamente desde un punto de vista postmodernista podríamos perfectamente cuestionar. Porque la gente podría decir: bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Y por qué tendríamos que creer eso? ¿Y por qué no podemos creer lo otro? Y siempre estamos tratando de ver el camino alternativo, el bypass o el camino corto, que en realidad, fíjense que es la misma estrategia que usó la serpiente allá en el huerto del Edén. Dios había dicho algo y él viene con una mentira verdad o verdad mentira, y con eso entonces seduce los oídos de la mujer
y entonces con eso tanto el hombre y la mujer se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios, haciendo su propia voluntad, independizándose de Dios supuestamente, porque eso es lo que el enemigo busca y es lo que ha traído en los pensamientos, en las mentes, en los corazones de las personas. Por eso hoy día, muchachos, yo creo que más que nunca nosotros que creemos en Jesucristo, que creemos en la palabra de Dios, más que nunca debemos afianzar lo que decimos, predicamos y enseñamos en la palabra de Dios. Aparte que nosotros tenemos tantos versos que nos dicen y afirman que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para edificar, para llevar al hombre, a la mujer, a un crecimiento y a un desarrollo espiritual. Entonces, con tanta cosa hoy día que tenemos a nivel televisión, a nivel virtual, a nivel social político, a nivel de leyes, pareciera que todos estos pensamientos que hoy día nosotros estamos plantando, estamos poniendo ahí como cimientos en algún corazón, alguna mente, alguna vida, alguna persona, pareciera que fácilmente quieren destruirlos. ¿Con qué? Con tantos bombardeos, con tantos engaños, con tantas mentiras. No nos olvidemos, antes de darle el pase ahí a Osvaldo, que Jesús, hablando de este desertor, de este enemigo mentiroso, él dijo, él viene a robar, a matar y a destruir. Si él roba una verdad, entonces él va a meter una mentira. Y cuando se silencia la verdad, entonces aparece la mentira. Por eso la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, más que nunca debemos decir, afirmar lo que estamos diciendo, pero con base en las Escrituras. Si el señorío de Cristo es uno de los fundamentos que todo hijo de Dios, hoy más que nunca, no solo debe creer, sino también debe vivir, experimentar y disfrutar, porque en realidad los que hemos entendido esto y lo estamos viviendo, de verdad que lo disfrutamos. Lo que para algunos podría ser súper aburrido, súper extraño, para nosotros es un disfrute, y como yo lo digo, yo no cambiaría este estilo de vida que tengo hoy por otro distinto, porque sería bajar y rebajar. Pero estando en Cristo, en realidad disfrutamos la persona de Cristo y toda verdad que Él nos quiere revelar, decir o enseñar, indudablemente es una bendición para nosotros. Osvaldo, ¿qué más podemos ir compartiendo tan interesante? Mientras tú hablabas, pensaba en que este tema de la distorsión, del agregarle o tratar de hacer que la palabra diga lo que no dice, no es un tema de ahora. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no sé si recuerdan, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 13, le dice, retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso y ahí emergió esta tendencia de intentar torcer el sentido original de lo que estaba escrito, de la doctrina. Pablo le habla a Timoteo y usa la palabra sanas palabras, y esa palabrita sana en el griego tiene que ver con algo higiénico, algo saludable, algo sin contaminación. Entonces, yo creo que aquí hay que agregarle algunos elementos a lo que estamos hablando. Hay que agregarle celo, hay que agregar temor, a no caer en el jueguito de darle una interpretación que nos resulte cómoda o antojadiza. Se dicen muchas cosas tremendamente peligrosas desde los púlpitos que son antojadizas y que resultan agradables al oído, resultan ricas a escuchar. Yo creo que estamos en un terreno peligroso cuando quien queremos escuchar nos dice lo que queremos escuchar y no nos dice lo que Dios quiere que nos diga. Entonces, es una cuestión bien maquiavélica, bien diabólica, y perdónenme que use ese término,
que resulte un poco fuerte, pero necesitamos abordar de la manera más sana y limpia posible lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Este tema es un tema vertebral, el señorío, el reino, son cosas sobre las que necesitamos luz, necesitamos entender. En esa conversación de Nicodemo con Jesús parece ser una conversación que no termina, no hay una conclusión, queda como en el aire y la conversación te va, luego aparece otras características y no volvemos a ver a Nicodemo en la historia, no lo vemos. Nicodemo reaparece por el capítulo 19 de Juan, cuando Jesús es sepultado y él está acompañando a José de Arimatea, quien fue quien facilitó la tumba de Jesús, y allí se le identifica a Nicodemo como un discípulo. Imagínense, han pasado, creo yo, cronológicamente alrededor de 2 años, desde aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo hasta ese día que la Biblia lo define como discípulo de Cristo. O sea, en el camino, Nicodemo logró entender lo que Jesús le quiso decir, logró nacer de nuevo, logró entrar y logró ver lo que no podía ver. Es una transición no automática y que obviamente tiene que haber tenido un costo. Nicodemo era, en aquel momento, cuando él conversa con Jesús, el líder de una élite, de la gente más sabia, de los eruditos, el grupo de los 70. Y ese grupo lo lideraba Nicodemo. Y yo creo, me voy a arriesgar a especular, que él tuvo que renunciar a todo aquello para nacer de nuevo, para aceptar el reino y aceptar el rey de aquel reino. Entonces, es un camino que hay que recorrer y cuando mira la historia de Nicodemo, no es un camino de ganancia, definitivamente, en el sentido natural. Aquí no se gana en lo natural, aquí se gana en lo espiritual. Pablo decía, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Eso no te cabe en la cabeza de nadie, en términos naturales. Pero él estaba mirando otra cosa, otra escala de valores, otro sistema de vida. Entonces, esto te cambia todo y yo creo que los pastores, los líderes, hemos lidiado con mucha gente, y voy a decir esto con mucho respeto, termino, mucha gente que quiere entender el reino, quiere interpretar la palabra con una cabeza natural, una mente natural. Y no se puede. No se puede, y tú te vas dando cuenta en el tiempo que la gente que está a tu lado, que por lo general no es mucha, es la gente que ha entendido como se debe entender los principios del reino, los valores del reino, el valor de la palabra, el servir a Dios. Así que les dejo ese pequeño pensamiento, esa pequeña reflexión. Amén. Gracias, Osvaldo, por el aporte. La verdad que cuando uno ha caminado todos estos años con gente como José Osvaldo, a quien tengo la bendición de conocer un poco más, somos testigos de que lo que estamos compartiendo este día en su vida es una verdad que se ha hecho carne en el tiempo, en el aprendizaje con Dios, porque esto no fue de la noche a la mañana que lo aprendimos, aunque ciertamente por la gracia de Dios se nos reveló, pero el ponerlo en práctica ha sido una constante, una permanente decisión de querer que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Yo a veces me despierto por la noche con algún pensamiento, 2, 3, 4 de la madrugada, no sé si porque me estoy poniendo viejo, que duermo menos, pero probablemente eso sea así, ¿verdad? Que los viejitos dormimos menos. Eso es, como decía el Chapulín Colorado, eso. O el Chavo del Ocho, no sé quién lo decía, pero uno de esos dos. De repente vienen estos pensamientos, ¿qué tanto Cristo es mi Señor en lo que hoy hice? Las decisiones que hoy tomé están basadas en el propósito de Dios o en mis deseos personales. Mi pastor tiene una expresión que yo siempre la uso
porque me ha bendecido mi vida. Y él dice esto: hemos aprendido tanto de los hombres que nos cuesta aprender de Dios. Lo de Dios muchas veces suena extraño a nuestros oídos. Lo de Dios a veces suena raro, como que estamos en otra frecuencia, como que nosotros no estamos en los tiempos. No, es que hay que adecuar el mensaje a los tiempos. ¿Hizo eso Pablo? ¿Hizo eso Jesús? ¿Adecuarlo? ¿O él vino a predicar el reino de Dios? Pero porque Jesús lo dice: yo no vengo a hablar lo que yo quiero, yo lo que hablo lo que oigo del Padre. Eso hablo. Y quiero mostrarles un pasaje de la Escritura. En el día de Pentecostés, ¿recuerdan ustedes que el Señor les había dicho a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo? Y bueno, ese día, como a las 9 de la mañana, como alguien lo dijo por allí, es difícil que estén borrachos, porque son las 9 de la mañana. Probablemente en Chile sí, pero en otros países no, ¿cierto? Aquí hay cantinas abiertas 24/7. De hecho, conocí una botillería donde venden alcohol, dice botillería de urgencia. No es farmacia de urgencia, sino botillería de urgencia. Uno se ríe, pero es verdad. Tenía otra que se llamaba El Cielo, botillería del Cielo. Ay, Señor, pero bueno. 9 de la mañana, llenos del Espíritu Santo. La gente cree que están llenos de mostos. Sin embargo, ese día Pedro les habla, lleno del Espíritu Santo. Pedro habla. Y miren lo que dice capítulo 2, versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente, o sea, de seguro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que inmediatamente el corazón de estos hombres se compungieron de tal manera que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Al escuchar a un hombre lleno del Espíritu, ¿qué haremos? Yo me preguntaba el otro día, y hice una pregunta a mis hermanos: ¿hace cuánto tiempo no te emocionas con el nombre de Cristo? ¿Qué sientes cuando alguien nombra a Cristo? Pedro, cuando Jesús multiplicó los peces, se bajó del bote y se arrodilló y dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué sentimos nosotros cuando alguien nombra a Cristo? ¿Se compunge mi corazón? ¿Se conmociona dentro de mí? Señor, tú eres mi Señor, ya no me mando solo, tengo a quien obedecerle. ¿Qué tan Señor de mi vida? Y a veces te digo, y Dios sabe que es así, me despierto en la madrugada y dice: ¿qué tan Señor es Cristo? Es lo que yo hice, las decisiones que determiné. Le decía a mis hermanos el otro día que por efecto de las lluvias, mucha lluvia, el frío, y aquí hay sectores donde quedamos sin locomoción, decidimos a suspender la reunión presencial por hacerlo Zoom. Y por ahí, por una de las madrugadas, desperté y dice: ¿y por qué la suspendimos? Porque hacía frío, por prudencia. Nuestros hijos van a la escuela con frío, con lluvia, con viento. Los trabajadores van a trabajar con viento, con lluvia, con frío. A veces, yo recuerdo el terremoto del 95, y yo fui testigo, a mí me sorprendió. Tuve que ir a trabajar igual, estaba en un 6º piso y eso temblaba y tenía que ir a trabajar. A veces suspendemos, somos sorprendidos por algunas decisiones que nosotros tomamos basado más en nuestra comodidad. Y yo me preguntaba a mis hermanos, tengo la bendición de tener 2 hermanos en la India, misioneros. Sí, ellos exponen su vida todos los días. Todos los días. Y yo no me puedo exponer a un poco de frío. O en el caso de ustedes, allá donde está José, al calor. ¿Por qué hemos llegado a este punto de la historia donde se han rebajado tanto los estándares de Dios que cualquiera dice que es cristiano? En el mundo estaba Jesús. Los israelitas decían:
el César es el Quirio. Y yo decía, no, Jesucristo es el Quirio. Simplemente decir eso significaba que podía morir. ¿Qué tanto negamos al Señor con nuestras acciones? ¿Qué tantas de nuestras decisiones están basadas en nuestra comodidad, en nuestro propio beneficio, que en el señorío de Cristo? Y así vamos rebajando las medidas. Así. Entonces vamos creando generaciones de cristianos débiles, raquíticos, enfermos, que frente al peor, al más breve, a la más breve situación de angustia, se destruyen, se deshacen. Yo conozco una pastora en Colombia que un día nos enseñó a nosotros esto. Nosotros vivimos en medio de una generación de cristal. Así se le ha denominado a los jóvenes, la generación de cristal. Pero también una generación de padres de algodón que no han sabido enseñar los principios del reino. Y a veces yo me siento responsable de eso, de que yo mismo he rebajado las medidas. Entonces después no me puedo quejar si la gente no tiene el deseo de estar a pesar de la lluvia o el frío, porque esos mismos que no están el día domingo diciendo que Jesucristo el Señor corre en el lunes con frío, con lluvia, a trabajar. Muchos de ellos enfermos. Entonces, en las decisiones yo me doy cuenta, y estoy hablando de mí, qué tanto es Jesucristo. En las decisiones que tomo, me doy cuenta qué tanto es Jesucristo Señor de mi vida. Quizás nuestras agendas reflejen el lugar que Jesús ocupa en nuestros corazones, en nuestra levantada. ¿A quién es la primera persona que saludamos? Con la primera que hablamos, con la primera que conversamos. Me tocó ver un video por ahí, discípulos de Jesús en Rusia, 25 bajo cero, bautizándose ahí, rompiendo el hielo y bajando. Y cuando subían con los brazos en alto, llorando, emocionados de haberse bautizado y haber hecho obediencia al mandamiento de Jesucristo. Hoy día tienes que tener un buen solcito, cierta temperatura, y ojalá me enfoque de izquierda porque es mi mejor lado para la foto, para el video. O sea, hoy día tenemos un evangelio de Hollywood. Es un evangelio maquillado, es un evangelio que ha perdido esencia, ha perdido lo que realmente Jesús predicó. Por eso yo creo que si este programa podría identificarse por algo en los tiempos que sigamos, es justamente volver a los inicios, volver a la fuente, a la raíz, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que todo esto que estamos comentando algo tiene que ver con lo que el Señor quiere decir y quiere hablar. Nada más quiero dejarle unos minutos a Iliana, que tiene algo que decirnos, y de ahí vamos a estar orando por las necesidades que llegaron hoy día, por peticiones, por inquietudes. Así que Iliana, ahí te dejamos todos los micrófonos y cámaras para ti. No, pues nada más muchas gracias a quienes han estado compartiendo sus comentarios. Y bueno, ahorita están poniendo un comentario, dice, cada día será peor porque los jóvenes están más preocupados de pasarlo bien, divertirse, y no le dan importancia a la importancia de Dios, ¿no? Es importante en nuestras vidas que Dios tenga misericordia de nosotros como Padre. Volver al Evangelio antiguo. Es el comentario que nos hacen. Y la otra es que nuestra fe esté puesta en la roca y que seamos cristianos maduros. Son los comentarios que nos hacen y pues bueno, invitarles para que pongan sus peticiones para estar orando por ellas. Aquí ya tenemos 3 peticiones, las cuales agradecemos que las hayan puesto. Basta. Quería que oraras tú, ¿te acuerdas que ahí sí, tú vas a estar orando ahí por las oraciones? Bueno, les invitamos a los que están manejando, pueden acompañarnos en la oración con los ojos abiertos. No es obligatorio cerrarlos, eso es meramente, pero si están manejando, acompáñanos
con tus ojos bien abiertos y las antenitas muy paraditas ahí, estar muy atentos, no muy alertas. Así es que, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos estar, Señor, en este tiempo, poder compartir, Padre, de tu palabra. Y aprovechamos, Señor, esta oportunidad, mi Dios. Nos unimos, Padre, en oración por aquellas personas que necesitan, Señor, que necesitan sanidad, que necesitan una palabra de consuelo, Señor, que necesitan, Señor, ser levantados, Padre. Aquellos que se encuentran desfallecidos, Padre. Oramos, Señor, y nos unimos, mi Dios, a ellos. Señor Jesús, tu palabra nos dice, Padre, que tú has venido, Señor, a traer buenas nuevas a los pobres. Que tú has venido, Señor, a dar sanidad a los quebrantados, Señor, de corazón. Aquellos que se encuentran, Señor, enfermos, tú has venido, Señor, a traer sanidad, a traer libertad, Padre, a aquellos que se encuentran cautivos, aquellos que se encuentran, Señor, que no pueden ver, que han vivido, Señor, en tinieblas. Has venido tú, Señor, a traer y a otorgar vista, Señor. Aquellos, mi Dios, que se encuentran oprimidos, tú has venido a darles libertad, Padre. Así es que, Señor, en este día, Padre, oramos, Señor, por la vida, Padre, de Mauricio López. Oramos, Señor, para que él tenga un encuentro con tu persona, Padre. Que venga a conocer esas buenas nuevas y que venga a ser libre, Señor, de toda ansiedad de la cual, Señor, él se ha visto afectado. Oramos, Padre, para que tu libertad, Señor, venga a ser ejecutada en su vida, Padre. Para que sus ojos sean abiertos a la verdad de tu palabra, Señor. Que así, Señor, como muchos han tenido un encuentro con tu persona, Señor, cuando menos se lo esperan, Señor, aún acostados, dormidos, tienen un encuentro con tu persona, Señor. Oramos, Padre, para que Mauricio López pueda tener ese encuentro con tu persona, un encuentro con el Todopoderoso, Señor, que pueda, Señor, verte a ti, Señor, como el único, el Rey de Reyes, Señor. Y a través de ese encuentro, Señor, venga a ser libre, Padre, de toda ansiedad, Señor, que hay en su vida, Padre. Declaramos esa libertad sobre la vida de Mauricio López, Señor. Y te damos gracias, Señor. Nos unimos en oración, Señor, también, Padre, por Borjita, Señor. Ese niño, Padre, que se encuentra atribulado y oprimido, Padre, por una fiebre, Señor. Tú eres ese Dios, Señor, que basta, Señor, con que tu palabra, Señor, sea audible, Señor. Así es que en esta tarde, Señor, nos unimos a la oración de su abuela, Señor, y declaramos, Señor, la palabra de sanidad, Señor, y le ordenamos así como lo hiciste tú, Señor. Y declaramos, Señor, que la fiebre sobre Borjita, Señor, no tiene, Señor, validez, mi Dios. Él es libre, Señor, de toda fiebre, Señor. Y la sanidad, Señor, es hecha, Señor, sobre Borjita, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Así, Señor, como tú enviaste tu palabra de libertad y de sanidad sobre aquellas personas en esa misma autoridad, Señor. Nosotros como hijos tuyos y en tu autoridad, Señor, declaramos una sanidad de toda libertad de fiebre sobre Borjita, Padre. Al igual, Señor, que lo hacemos, Señor, sobre Isaías de la Sota, Padre, por lo cual, Señor, él se ha encontrado oprimido por un cáncer linfático, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice, Padre, que tú vienes y traes, Señor, libertad, que traes sanidad, Señor,
Tú eres un Dios de resurrección, Padre. Eres un Dios de resurrección, Señor. Así es que, Señor, declaramos una resurrección sobre cada parte, Señor, de Isaías de la Sota, Padre. Declaramos, Señor, que el soplo de resurrección, Señor, es sobre Isaías, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que toda célula, Señor, invadida, Señor, viene a ser, Señor, viene a ser vivificada, Padre, por el soplo de la resurrección, porque tú, Señor, eres el todo en todo, Padre. Así es que, Señor, declaramos en cada una de estas personas, Señor, declaramos una libertad, Señor, en tu palabra. Declaramos una sanidad, Señor, en sus cuerpos. Declaramos, Señor, una libertad, Señor, de toda opresión, Señor, en ellos, Padre, declarando, Señor, el poder, Señor, de tu palabra y de tu espíritu, Señor, en ellos, Padre, dándote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, el que ejecuta su palabra, Señor, en ellos, Padre, para honra y gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias por estos tiempos y por esta oportunidad, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Aprovechando para despedir, que ya faltan unos minutitos. Así es que es un gusto en haber estado con ustedes. De igual modo, saludos, abrazos, bendiciones, esperando lo mejor y que en 15 días más volvamos a reencontrarnos. Desde Chile, Quilpué, sean bendecidos. Amén. Igualmente desde acá de Villa Alemana, un abrazo para todos. Alguien preguntó a qué hora va este programa. Lo transmitimos cada 15 días por Facebook, Visión 21, desde las 3 de la tarde hasta las 5 en hora de Chile. Y no se olviden que también por YouTube, canal de YouTube Visión 21, pueden verlo. Ahora se va a retransmitir, se va a subir a esa plataforma. Nada más quería, mientras oraba Liliana, creyendo y confiando en esa oración que Dios puede obrar y va a obrar y está obrando en esas vidas y corazones, no se olviden de avisarnos cuando ya el Señor respondió, cuando el Señor ya contestó. De verdad que para nosotros es un gozo y es un disfrute servirles, ya sea respondiendo preguntas o también orando por ustedes. Un placer y un gusto, y junto al equipo nos estamos despidiendo de diferentes lugares del mundo para llevar el mensaje a este mundo, un mensaje que trae bendición a nuestros corazones y a nuestras vidas. Reciban todos un abrazo cariñoso, nos despedimos y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso 980 AM.